Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu querido Daf Yomi, Maseje Nedarim, página Samehei, 65. Primera línea, la primera palabra de la primera línea. Ahí quedamos. Tania dice la baraita a mudar a javeró. Alguien que tiene mudar a javeró no puede tener provecho de su amigo debido a que se le hizo una promesa. En batirim lo, el aefanaf. No se le permite el neder con Atá Nedarim, sino befanaf, sino enfrente de la otra persona con que se hizo el neder. Así trae la Gemara que tiene que estar enfrente de la otra persona. Muy bien, interesante. Menan Emile, ¿cómo sabemos esto? Que tiene que ser así. Amar Ranachman, dijo Ranachman, Dichtiv, pone el versículo. Vayomer Hashem el Moshe, Bemidian lech shuv Mitzrayim kimetu kol anashim. Ya vimos un poco de esta idea el daf anterior. Le dijo Hashem a Moshe en Midian, lech ve, vuelve a Mitzrayim, a Egipto, que ya murieron las personas que buscaban tu mal. ¿Se acuerdan eso, verdad? Entonces el Maharsha explica por qué dijo lech shuv. Con que diga shuv suficiente, la palabra lech está de más, para enseñarte que amarlo le dijo a Kadosh Baruj Hu, a Moshe Rabbeinu, Memidian nadarta, por cuanto que tu promesa, tu neder, que en verdad no fue un neder, fue una shewah, pero para esto es la misma idea, un juramento, una promesa, fue en Midian, lech, en Midian, en Kavaná, con Itro, lech beater nidreja en Midian. Tienes que ir y permitir tu neder o tu juramento de Midian. Midian quiere decir enfrente de Itro. De aquí se aprende esa manera para lech. Lech que tiene que ir donde Itro. ¿Para qué? Para eliminar la shvuah, que sea enfrente de él, y así él está al tanto de lo que pasó. Ahora pregunta, ¿y dónde vimos que hubo una promesa o un juramento? Dichtiv, Vayoel Moshe. Y Vayoel Moshe, y juró Moshe a su suegro Itro que no se iba a ir de Midian, se iba a quedar en Midian. Entonces tuvo que romper el juramento. Ahora, ¿cómo sabes que la palabra Vayoel es un juramento? Dice la Gemara, ven Alá el Shebua. Y no significa la palabra Alá, sino Shebua, juramento. Dichtiv, Vayabe Oto Bealá. Y lo llevó a él a través de un juramento. ¿Qué significa? Nabucodonosor, como ya es conocido, era Melech Babel. Él hizo un pacto, que ya veremos por qué hizo un pacto. ¿Con quién? Con el rey Tzidkiyahu. Y ese pacto se hizo a través de la palabra Alá. Alá es una shewua, un juramento. Todavía no sabemos cómo, pero es un juramento. Y vamos a ver más adelante que él al final rompió ese juramento, le hizo atará. Pero de ahí se aprende Vayabó Oto Bealá. Y después por el pasuk de Gam Bamelech Nebuchadnezzar Marat. Ese pasuk que también este rey, el rey Tzidkiyahu, se rebeló contra el rey Nebuchadnezzar, Asher Ishbió, que lo hizo jurar Beelokim, en nombre de Dios. ¿Dónde vimos que lo hizo jurar? Solamente vimos que le hizo Alá. Vemos que la palabra Alá en hebreo significa juramento. Entonces también cuando arriba vemos que pone Vayoel Yoel, es que juró Yoel, Vayoel Moshe, que juró Moshe, y entonces tuvo que Moshe ir a donde entró para que enfrente de él se eliminara, como la halajá dice, que para eliminar una promesa o un juramento tiene que ir enfrente de la persona que está involucrada en ese problema. Ahora pregunta la Mara, May Mardute. ¿Qué fue lo que pasó con quién? Con Tzidkiyahu, que pone que se rebeló contra él, que le hizo una mala jugada. ¿Qué significa eso? Dice la Gemara que Ashkaje Tzidkiyahu le Nebuchadnezzar de Abaka Akil Arneba Haya. Dice que una vez encontró Tzidkiyahu a Nebuchadnezzar que estaba comiendo un conejo vivo. Y entonces eso fue algo chocante, demasiado caníbal. Y entonces cuando se dio cuenta Nebuchadnezzar que este rey Tzidkiyahu lo descubrió, Amarle le dijo, Ishtabali de lo Mekelet Ilabai, por favor, júrame que no vas a revelar esto sobre mí. Velad tepok milta, y no se va a pregonar esta acción
caníbal que hice de comer el conejo vivo. Ahí Marx explica incluso de que en las guerras se ven cosas un poco fuertes. Esto ya era aparentemente algo exagerado, iba a quedar mal frente a los demás si supiera. Y Shtabal le hizo jurar y Tzidkiyahu juró. La sofa al final, Abaka Mistaer Tzidkiyahu Mena Pegufe. Tzidkiyahu, el rey Tzidkiyahu, estaba sufriendo en sí mismo el hecho de no poder contar. Y esto era bueno porque su cabana era buena para que se bajara un poco el poder que tenía Nebuchadnezzar. Y como estaba sufriendo por eso y vio que era algo interesante hacerlo, Itzil Hashebuate fue y le hicieron Atarat Shebuot, le quitaron, le eliminaron el juramento, Beamar, y lo empezó a decir a la gente. Shamar Nebuchadnezzar de Kame Basile, empezó a escuchar a Nebuchadnezzar que los demás, incluso los reyes, se burlaban de él por lo del conejo. Y se dio cuenta que Tzidkiyahu habló. Shalach de Aite Sanedrin Tzidkiyahu, mandó a traer al Sanedrín y a Tzidkiyahu enfrente de él. Amar Lejón les dijo al Sanedrín: Hazetun Maika Abi Tzidkiyahu, vieron lo que hicieron, vieron lo que hizo su rey Tzidkiyahu. Lav Ahish Tabe Bishma Shmeyad de la Megalena, ¿acaso yo no lo hice jurar en nombre de Dios aparte? Que él no podía revelar un secreto y lo reveló. Hambre le dijeron: mira, está bien, no pasó nada, porque Itashlea Shebuata, él vino hacia nosotros para que le quitemos el juramento, entonces no hizo ningún error, se lo quitamos. Amar Lehula le dijo: Mistalim Shebuata, ustedes en verdad quitan juramento, porque eso no es sencillo quitar juramentos. Hambre le, sí quitamos. Amar le dijo: bueno, pero cuando ustedes quitan, ¿cómo es? Befanay o Filshon Befanaf. Befaná enfrente de la persona que está involucrada en el juramento o incluso que no está. Ambrele le dijeron Befaná, no, solamente cuando está enfrente. Marlejón de Atumay Abitun. ¿Y ustedes entonces qué hicieron? Maita malo Ambritun le Tzidkiyahu. ¿Por qué ustedes no le dijeron a Tzidkiyahu que no podía quitarse el juramento porque tiene que estar enfrente mío? Millat inmediatamente se molestó mucho Nebuchadnezzar con el Betín. Yeshebula Aret Itzmu Zikne Batzion. Estos Ekenim, los Yeshebu, los sentó en la tierra, los sacó. Bueno, aquí está Marra Yitzhak y Hora Yitzhak. Sheshamtu Karim Tachtehem. Le quitaron las almohadas que tenían debajo. Incluso hay quien opina que eran tenían unas almohadas encima de unas sillas de oro que le habían puesto porque era el Sanedrín, porque tenía mucho respeto, pero cuando vio que hicieron lo que hicieron, los puso a sentarse en la tierra. ¿Por qué? Porque para él hicieron mal y porque debieron haber hecho la Tará enfrente de él. Mishnah nueva, Reimeir Omer, Yesh Devarim Shehen Kenolad, Enan Kenolad. Hay Devarim, hay casos en donde Shehen Kenolad, ¿qué tiene que Shehen Kenolad? El petach, la forma con que, el ángulo con que queremos permitirle, el Jajam le quiere permitir a este señor su promesa, es como Nolad, significa como Nolad, que es algo que no era común, no existía en el momento que hizo Neder. Ven a Nolad, pero estos casos que vamos a nombrar no son como Nolad, que decir, ni siquiera hace falta hacer Atará, ni siquiera hace falta eliminarlos, se eliminan solos. Los Jajamim no están de acuerdo. Vamos a ver el caso, un ejemplo, Ketzad dice la Mishnah, Amar, la persona dijo, Konam Shani no se et pelonit, dice, Konam se prohibió a través de una promesa de Konam como Corban, que no se va a casar con fulana. ¿Por qué? Shehabía Ra, porque el padre es un malvado. Por eso hizo una promesa. Ambruló le dijeron, pero Met, o ya Teshuvá, mira, se murió ya, o hizo Teshuvá. O por ejemplo, otro caso. Konam le baitze shanin ichnas, alguien se prohibió a través de una promesa de Konam de que en esta casa no va a entrar. ¿Por qué no va a entrar? Shakel Efrabe Tojo, hay un perro rabioso, un perro bravo dentro de la casa. O Shanahash Betojo, o hay una serpiente adentro. Entonces, eso hizo en Neder, hay un perro o una serpiente, no va a entrar. Ambru le dijeron, Meta Kelef o Shenera Kanahash, mira, ya el perro se murió, ya la serpiente ya la mataron. Entonces, en este caso, Aregen Kenolat, estas circunstancias
son como Nolad. ¿Qué significa Nolad? Algo que no era que ocurrió después que hizo el Neder. No era algo que podía pensar en el momento del Neder, no era frecuente que pasara y ocurrió después. Vero Nolad, y a la vez, ¿qué significa no son Nolad? Es que ni siquiera hace falta que el Jajam le quite el Neder y por lo tanto son eliminados automáticamente. Esa es la opinión de quien de Rabbi Meir. Ven Jajamim Modimlo, pero Jajamim no está de acuerdo. Estos Nedarim no están eliminados, hay que ir al Jajam, hay que ir al rabino. Muy bien, vamos entonces con la Gemara. Konam, Shani, me salto paréntesis, etc. Muy bien. Pregunta la Gemara, Med, Noladhu, el caso de que hablamos de que el señor, el papá supuestamente de esta muchacha que se murió, es un caso de Nolad, claro. Entonces, ¿cómo Rabbi Meir va a decir que ni siquiera hace falta hacer Atan Nedarim, no hay que hacer nada? No se entiende, es un caso de Nolad que hay que ir al Jajam. Además, dijo Ramjuna, y te va a explicar cuál es la cabana de Rabbi Meir. O sea, la pregunta original, la pregunta que tiene la Gemara sobre Rabbi Meir es que el caso de Met es un Nolad, ¿verdad? Es algo que ocurrió después. Y la regla de la halajá es que no usamos el Nolad como para hacer Atarat Nedarim, como ya vimos hasta ahora, la conclusión halájica. Entonces, como Rabbi Meir dijo, mira, es Nolad y está permitido automático. ¿Cómo está permitido automático si nosotros no usamos el Nolad como Atarat Nedarim? Entonces responde a Maramuna y te voy a explicar. La cabana de Rabbi Meir en la Mishnah es decir que lo que dice que el papá se murió no es el petach, no es la solución del neder, y por lo tanto nosotros decimos que está permitido. Pues no, porque es Nolad, no, eso no es el caso. Si la cabana, la intención cuál es, era que el neder que hizo Rabbi Meir, aunque explicó Rabbi Meir, es un neder que nace que tole nidro badabar, es un neder que se hace dependiente de algo. ¿Qué diga dependiente de algo? El hecho que él dijo que no se quería casar con esta mujer por un neder, porque su padre era malo, o su padre tenía X, entonces eso hizo depender la provisión de la hija. Si ya no está el padre, entonces ya la hija se va el neder, se va la promesa y está permitido. O sea que el hecho de que se murió el papá no es un petach, no es que se volvió un Nolad. Esta es un petach, una solución que le damos como un ángulo que él no vio, y eso se considera un petach y es Nolad, y nosotros no hacemos petach con Nolad. No, eso no es, sino que nosotros convertimos esta promesa que hizo esta persona en una promesa dependiente de algo. Ese algo, ¿quién es? El padre, que fue un malvado. Al morirse el padre, no es que al morirse el padre es el petach, no, es que se eliminó la condición que él tenía, o la condición o el motivo de por qué hizo neder. Muy bonito. Mario Haran dijo otro motivo. ¿Cómo puede ser la pregunta? ¿Cómo puede ser que en la Mishnah dijimos que Rabbi Meir opina que el caso del Met se consideró un petach y ese petach sirve? Seguimos que ese petach se llama Nolad y Nolad no sirve lógicamente. Dice la Gemara, Amar, Kvar Met, Kvar Teshuvah, Kamrel. El caso cuál es que ya murió y ya hizo Teshuvah, fue la intención del caso, que fue que le dijeron a él. ¿Qué significa? Cuando hizo el neder ya había muerto. Entonces, ese es el caso. No que el papá que se murió, la aleno, o el caso que hizo Teshuvah, significa que es el petach, que es el ángulo que quizás no lo vio en el momento del neder. No, porque mes fuera Nolad. La intención ¿cuál es? Es cuando hizo el neder, no, mira, ya se murió. Entonces es así, en ese caso, entonces el neder está permitido. No se considera un caso de Nolad del todo. Muy interesante. Metiv Reviaba, preguntó Reviaba. Dice la Mishnah más adelante, Konam she'eni no se le plonit keura. Alguien se prohibió a sí mismo a través de una promesa de Konam que no se va a casar con tal fulana porque es fea. Parejina, y después vio que era bonita. O, por ejemplo, que dijo que era shejorá, oscura, de piel oscura. Perejil lebaná, no, en verdad era piel clara. Ketzara dijo que no se casaba con ella, ¿por qué? Porque era chiquita. Parejí Aruká, es alta. Entonces, bien la Mara dice, en la Mishnah dijo allá, mutarba, está permitido en ella y sin ningún problema.
¿Por qué? No porque en verdad era fea en el momento del neder y después se hizo bonita. O Shehorá era oscura, Benazá Levaná y después se hizo clara. O Quetzará era pequeña, Benazé Aruca se hizo alta. ¿Por qué el motivo? ¿El motivo por qué? Porque Shaner Ta'ud, porque el neder era un neder Ta'ud, era un neder basado en error. Porque ¿cuál es el neder basado en el error? ¿Por qué? Porque en el momento del neder, en el momento de la promesa, ya ella ya estaba así, ya era blanca, ya era bonita. Entonces la Gemara ahora vamos a entender cuál es la pregunta de Rabbi Abba. Bishlam ale Rabhuna, yo entiendo su opinión de Rabhuna, Damar Nasek, que Tolem Nidro Bedavar, que él dijo que el caso de otra Mishnah, no que era un petah de Nolad, ¿se acuerdan? Sino que era una promesa que le hizo depender de algo, y al ese algo no estar, está automáticamente permitido. Entonces Tana, Tolem Nidro Bedavar. Entonces, si es así, el Tana nos enseñó una Mishnah de esta regla, Tolem Nidro Bedavar, Petana, y nos enseñó otra Mishnah en donde enseñó Neder Ta'ud, el Neder del Ta'ud, Neder basado en error. Pero él, Rabbi Yohanan de Amar, pero según la opinión de Rabbi Yohanan de Amar, que el caso de nuestra Mishnah es que cuando hizo el Neder ya había muerto, entonces que dice que era un Neder de error de Ta'ud. ¿Cuál es? No, entonces, según eso, no se entiende. La Mari limita el tres dibne. ¿Por qué hace falta enseñar dos veces la misma enseñanza? En la Mishnah anterior y la Mishnah que viene, la Mishnah nuestra y la Mishnah que viene, en el Nedarim de error. La Mari limita el tres dibne Neder Ta'ud. No se entiende. Según la otra opinión, si se cuadra. ¿Por qué? Porque una cosa habla nuestra Mishnah habla de Tolem Nidro Bedavar y la siguiente Mishnah habla de Neder Ta'ud, pero según Rabbi Yohanan, que los dos saben lo mismo, es un problema. Y la verdad, calla, tienes razón. Esa explicación de Rabbi Yohanan se cayó. Veot Amar Rei Meir Potjimlo, y más dijo Rei Meir que se Potjimlo, un jajam le puede utilizar un petah, una salida, un ángulo a la persona para permitir el neder, Minakatuf Sheba Torah, con versículos de la Torah. Veombrilo, por ejemplo, le dicen, Ilu ahí te yodea, sheatao ver al loticom, que tú, al hacer tu promesa y prohibir a tu amigo de tus bienes, puedes o caer en esas prohibiciones de tener provecho uno del otro. Atao ver, tú puedes llegar a transgredir el versículo de al loticom, no vengarte, de al lotitor, no guardar rencor, ve al lotis natajija bilabeja, no odiar a tu hermano en tu corazón, ve a haftar el amar a tu compañero como a ti mismo. Entonces, mira cuántos versículos el jajam puede utilizar como petah. O también puede haber otro veje ajija imaj, y vivirá contigo tu hermano. ¿Qué significa eso? ¿De qué? Que si tu hermano necesita de ti, lo tienes que ayudar. Entonces, por ejemplo, Shewani, quizás este señor que tú le hiciste el neder es un pobre, ven a Tayajol le farnesó y tú no puedes mantenerlo ya que le proviste provecho de ti. Amar, si el señor que hizo la promesa dijo, y lo oíste yo de Ashehuken, si yo hubiera sabido esto, lo oíste no hubiera hecho la promesa, haré de mutar, queda eliminada la promesa. Quiere decir que esa es la forma como se le hace un petah, una puerta, una salida que viene un ángulo diferente que no haya visto hasta ahora. Amale Rabhuna Barrabkatina, le dijo Rabhuna Barrabkatina Rabanán, o según acá a Rabá. Dice, Nema, mira, ¿cuál fue el argumento que trajo la Gemara? Mira, quizás tu amigo es un pobre, necesita de ti. Nema, bueno, él puede decir, Kol dimiane lav alainafil, toda persona que de Meane, que es un pobre, que necesita que lo mantengan, no recaen sobre mí solamente. Mai de mateli le farnesó, lo que me toca a mí de ayudar a mantener a las personas necesitadas, vea de cule alma mi farnas nale. Yo lo hago junto con todos los demás que colaboran. Y todos que colaboran hacemos una cupa, hacemos una caja y de ahí se mantiene. Y eso no es directo de mí, eso es de todos. Entonces ya al meterse en la caja, este señor se puede mantener de ahí. Entonces, si es así, ¿cuál fue lo que dijo la Mishnah?
que le dijeron, mira, si tú hubieras sabido que este señor era pobre, no sé qué, bueno, pero en verdad este señor A todavía puede mantener a B, que es pobre. ¿Por qué? Porque el A meter las monedas que le tocan a él en la caja de tzedakah con todos los demás, todo está mezclado y ya. ¿Cuál es el problema? Dice la Gemara, entonces, ¿cómo lo usaba como un peta, ¿no? ¿Cómo la Mishnah lo usó como una salida para el neder? Amarle a Ni Omer, dijo yo, lo que yo digo es, Kora nofel, en nofel y de gabay tejilá, que todo el que lo aleno cae en pobreza, no va directo a los recolectores de tzedakah en un principio, no. Ellos no van en un principio. Ellos van primero, tratan de acudir a ayuda a la gente conocida. Entonces, y B, que era el afectado de la promesa de A, era familiar, era conocido familiar de A. Entonces, si tú hubieras sabido que B iba a caer a ti, porque tú eres su familia y tienes ajija y más con el pasú que tienes que ocupar de tus hermanos, ¿lo hubieras hecho? Ahora se entiende cuál fue el petach, el ángulo que no había visto. El ángulo que había visto es que sobre él iba a recaer a este señor que era pobre. Y caen sobre ellos antes de caer sobre la tzedakah. Muy bien. Pothible Adam Biktubat Ishto. También el rabino le puede encontrar a la persona un petach, un ángulo de vista con la ketubá de su mujer. La ketubá, el documento que firmaron al casarse. Entonces, si hubiera sabido que tiene que pagar la ketubá, lo hubiera hecho, X. Entonces, eso sirve como petach. Umase Behad, una historia con una persona, Shenadar Beishto Ana, que hizo a través de una promesa, un neder de provisión de provecho con su esposa. De ahí está que tu arba meod dinarim, y tu ketubá era 400 dinarim. Ubali Fre Rebekiba, fondo Rebekiba, Pejibol y ten la ketubá, y le obligó a Rebekiba a pagar la ketubá. Amarlo, le dijo el esposo al Rabbi, Shmona meod dinarim aniach abba. Su padre le había dejado una herencia de 800 dinarim. Natal aji arbameo, su hermano agarró 400. Veani arbameo, y yo agarré los otros 400. Lo de allá se titó Ejimatime, Benimatime. No es correcto que ella agarre 200 y yo 200. Es lo correcto. ¿Por qué darle todo? Amarlo Rebequía y Rebequía, filu a tal mujer sea roseja, a tal hotel que te bata. Y le dijo, incluso que tú tengas que vender el cabello de tu cabeza, tienes que pagar la que tú vas a comprar de tu mujer. Amarlo, y lo eiti yo de que dijo el esposo, si yo supiera que era así, lo eiti no hubiera hecho el neder. Vi tierra aquí, esto es lo que estaba esperando que dijeras, y le eliminó el neder. Muy bonito. Ok, vamos a llamar ahora dice mitaltelá, mi mishtab del que tú vas, ya va, pero los metaltelim, los bienes inmuebles, normalmente no están hipotecados a este documento matrimonial hasta que tú vas. No, son más bienes inmuebles, no bienes muebles. Y de la Mishnah se entiende que los bienes muebles también, que son los bienes muebles, las monedas, la plata. Y está obligado a pagarlo de ahí, pero lo que se hipoteca a la que tú vas automático, son los bienes inmuebles. Tienes razón, Amaraballé, Karka Shabesh Mona Meot Dinar. No que le dejó el padre la herencia 800 monedas, sino que era un campo de valor 800 monedas. La mitad era de él, la mitad era del hermano, entonces le queda la mitad y esa mitad era para la que tú vas. Muy bien. Pero va a quitar ese arroyo, mitad telehu. Pero el rey Rebequía dijo, ¿qué dijo Rebequía? Tienes que vender el cabello de tu cabeza, véndelo. Así dijo. Y el cabello de la cabeza son bienes muebles. Y se dice, no entendiste de eso. Ay, cámara, esta es la intención. Afilo a esta mujer sea rojeja beojer. Incluso que tú tengas que vender el cabello de tu cabeza para comer, no para pagar la que tú vas, para comer, paga la que tú vas con las 400 monedas del campo. Bueno, no queda pagar con la cabeza, con el cabello, no, eso era para comer. O sea, para mantenerse, pues. Entonces, vivía la manera de Shvaminato, yo aquí pude aprender en Mesadrile Balhov. Una persona que es Balhov, deudor de una deuda que tiene que pagar, por ejemplo, en este caso, el esposo tiene que pagar de tu baja, un deudor con su esposa, en Mesadrín no le arreglamos las condiciones básicas para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, que dice Rebequía, que no importa, que no tenga nada, que tenga que vender su cabello para sobrevivir. Quiere decir que es Mesadrín, que es decir, cuando el Bedín se ocupa
de un problema financiero, económico, donde A tiene que pagarle a B, entonces A tiene que pagarle a B, no importa cómo A quede. Así se entiende. No nos preocupamos por sus necesidades básicas. Y Ramar dice, no. ¿Cómo que no? No, yo te voy a explicar. Amarran a Maritza. Yo te voy a decir que en verdad el Bedín se preocupa por las condiciones básicas. Pero aquí, ¿qué fue la que van a Rebekiva? Lo mar Shemekar Instar que tú vas. Aquí lo que quiso decir Rebekiva es que a mismo que esta persona quiera hacer más de lo obligado, si más de lo obligado, y quedarse sin nada, hasta el punto de tener que vender su cabello para poder comer. Incluso sí, que digamos que es un tzadik, si no llega a pagar la que tú vas completa de una vez, no le decimos, bueno, ya la mujer, mira, mujer, se le queda el resto, no le pares lo demás porque mira qué bueno es el esposo. No rompemos la que tú vas, sino hasta que el Señor haya pagado completo. Bueno, estacionamos la próxima.